Estamos terminando el capítulo 4 de Primera de Pedro. Estamos viendo una serie que se llama Animando en la Aflicción, entendiendo que todos nosotros, de diferentes formas, pasamos situaciones complejas y difíciles. Hoy día estamos terminando el capítulo número 4, vamos a leer desde el versículo 15 al 19, y la próxima semana y la siguiente terminamos el capítulo 5 y ahí descansan de mí. ¿Ya? Así es que vamos a la lectura en el capítulo 4, versículo 15 en adelante. Recuerde que leemos desde la Biblia de las Américas. Vamos a leer, vamos a orar y vamos a dejar que el Señor hable en esta mañana y pueda ir resolviendo lo que hay en su mente y en su corazón. Dice así la palabra del Señor: que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío, del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Oramos. Señor amado, te damos tantas gracias por esta maravillosa oportunidad que tenemos de poder cobijarnos a través del texto bíblico, de poder cobijarnos a través de tu palabra, Señor, que es la que nos alimenta, que es la que nos restaura, nos transforma, nos cambia, y que sin duda produce un efecto en nosotros en la medida que nos acercamos a ella. Gracias porque sabemos que hoy día hay un consejo para mí, un consejo que ha sido preparado por ti, Señor, para tratar con mi mente, para tratar con mi corazón, para tratar con mis debilidades, con mis luchas y con todo aquello que muchas veces entorpece la comunión contigo. Y eso se llama pecado. Ponemos delante de tu presencia, Señor, nuestras vidas para que usted siga actuando, para que Cristo siga creciendo en cada uno de nosotros y podamos alcanzar la estatura de Cristo. Entregamos este día, esta mañana, y a todos nuestros hermanos, amigos, visitas, familiares que pueden estar conectados por YouTube, para que también tu palabra sea un alimento sólido, contundente y de poder en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Hijos. ¿Qué es un hijo? ¿Qué es un hijo? Se ríe nomás, ¿cierto? ¿Cómo describe, fíjese bien la pregunta, cómo describe usted a un hijo? No a su hijo, a un hijo. ¿Cómo lo podría describir? Bendición. ¿Cierto? Bendición. La hermana dice bendición. ¿En qué momento? Es una bendición. Es una bendición. ¿Cómo podría describir usted a un hijo? No estoy hablando de su hijo, estoy hablando de un hijo. Alegría. Sí. 7:30 de la mañana, 7 de la mañana cuando lo vamos a despertar. Alegría. ¿Ah? ¿Cómo describe usted a un hijo? ¿Ah? Sangre de mi sangre, ya, ahí nos fuimos más en la profunda, muy bien, ¿cierto? Como uno más. Desafío, gran desafío, ¿cierto? Bien. Fíjese que hoy día la Biblia habla acerca de los hijos y se dio la casualidad dada por el Señor que este texto lo podemos aplicar claramente a lo que los padres tenemos que hacer en relación con nuestros hijos. Porque fíjate que el texto está hablando de resultados de personas. Algo pasó con esas personas que llegaron a una situación, una condición. Cuando nosotros nos vamos a Proverbios y por ejemplo vemos capítulo 1, versículo 8, dice: oye, hijo mío, la instrucción ¿de quién? De tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. O sea, la Biblia ya está poniendo el fundamento para lo que significa la crianza y la relación entre los padres y los hijos. Proverbios capítulo 6, versículos 20 al 21 dice: hijo mío, nuevamente hablando a un hijo,
Guarda. Guarda el mandamiento ¿de quién? De tu padre. Y no abandones la enseñanza de tu madre. Otro consejo que voy a dar, ¿cierto? A través también de Proverbios. ¿Qué pasa con aquel que no sigue el consejo? Capítulo 19, versículo 18 dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Fíjate que en los dos primeros textos que yo acabo de leer, habla de la instrucción y habla del mandamiento. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Hago la siguiente pregunta. Tú como padre, tú como madre, ¿conoces el mandamiento? ¿Conoces la instrucción? Porque si la Biblia nos está diciendo a nosotros los padres que transmitamos, que traspasemos, que demos a conocer el mandamiento, la instrucción, lo primero que se me viene a mi cabeza es decir, ¿conoces el mandamiento y la instrucción? Porque si no lo conoces, no lo puedes transmitir. Desconoces el mandamiento, desconoces la instrucción. Fíjate un texto un poquito más fuerte, Deuteronomio capítulo 28, del 18 en adelante, 21, perdón. Deuteronomio 21 del 18 en adelante. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo matarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Ojo que estamos hablando no de niños, ¿ya? No podemos ver a una criatura glotón y borracho. Quizás glotón sí, pero borracho no. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá esto y temerá. Cuando estudié este texto no hay muestras de que esto se haya cumplido, esta ley, ¿ya? Pero claramente nosotros vemos en el texto bíblico que hay una condicionante tanto de los padres como de los hijos. Y vamos a ver cómo nosotros como padres debemos tratar a nuestros hijos. Porque si no los tratamos correctamente de la manera bíblica, vamos a tener complicaciones. Van a haber situaciones complejas y difíciles a las que vamos a tener que vernos expuestos. Ojo, cuando los hijos son adultos, cada hijo toma su decisión. Pero debes tú fundamentar en el periodo de su niñez lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que vemos? Dios dispuso a través del apóstol palabras que van a ir renovando la mente de nuestros hijos, es decir, cambiando la manera de pensar. En el colegio lo instruyen desde una forma, desde un pensamiento. En la universidad lo instruyen desde una forma, desde un pensamiento. Nosotros los instruimos bíblicamente. Y esto lo vamos a ver enfocado, obviamente, en la vida de nuestros hijos. Hacerlos pensar, hacerlos renovar su entendimiento es para que ellos piensen como Cristo y actúen como Cristo. El texto que estamos viendo hoy día y que vamos a trabajar hoy día muestra o considera el sufrimiento desde dos aspectos. Desde el inocente, que es o que sufre por causa de Cristo, y desde el culpable, que sufre por sus actos. Y estos actos son de pecado. Entonces, dicho esto, vamos a entrar a 3 puntos muy cortos, muy precisos, que se refiere al sufrimiento. Número 1, sufrimiento por malas acciones. Número 2, si usted está tomando nota, vamos a hablar de la disciplina y el juicio de Dios. Y número 3, vamos a hablar de encomendar la vida a Cristo. Cuando nosotros hablamos de sufrimiento por malas acciones, lo dice el texto en el versículo 15, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros, como
¿Qué dice el texto? Homicida, ladrón, malhechor o por entrometido. 4 sufrimientos provocados simplemente por la conducta del hombre. Y estas conductas son conductas de pecado. Entonces, estas 4 conductas, si hay sufrimiento detrás de ellas, no es por causa de Cristo. No le podemos echar la culpa a Cristo, porque es producto del pecado del hombre. Homicida, ladrón, malhechor, entrometido. Yo no creo que los padres, en su gran mayoría, enseñen o promuevan en sus hijos los homicidios, el ser ladrón o el ser malhechor. Yo no lo creo. Aunque pueden haber casos que los niños se crían en un ambiente natural de delincuencia. Puede ser el caso. Pero en la gran mayoría los niños se forman influenciados, obviamente, por otros. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener ojo, cuidado. La influencia que nuestros hijos están recibiendo, ¿a través de qué piensa usted? Sus amistades, las redes sociales. ¿Cuál es su mundo de influencia? ¿Qué está afectando el corazón y la mente de sus hijos? Por eso es importante que usted conozca el texto bíblico. Por eso es importante que usted maneje con claridad la palabra del Señor. El texto dice que de ninguna manera sufra alguno de vosotros. Entonces Pedro inicia este texto haciendo una advertencia. Que de ninguna manera, no lo hagan. Ninguno puede ser de vosotros homicida, ladrón o malhechor o entrometido. Porque estas son conductas de pecado. Son conductas de un hombre que no está sufriendo por causa de Cristo, sino que sufre por causa de su pecado. Pongo una pregunta en tu mente que quiero que vayas meditando mientras conversamos. ¿De dónde vienen las malas conductas entonces? Pedro lo dijo en el capítulo 1, versículo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Es decir, Pedro está llamando constantemente a los creyentes, a los cristianos, a hacer el bien a pesar de el contexto en el que estás rodeado. La enseñanza bíblica para el creyente es que siempre, siempre actúes tú, hermano, hermana, haciendo el bien. ¿Sabes por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Así de simple. El mal está ligado a conductas de pecado. Y el bien claramente representa la esencia de Dios. Cuando nosotros vemos los atributos de Dios, nosotros decimos, cantamos y proclamamos, Dios es un Dios bondadoso, ¿o no? Decimos, Dios es un Dios bueno, porque esa es su esencia. Y el pecado proviene, obviamente, de Satanás. Estos pecados, malhechor, cierto, ladrón, no debieran estar presentes en la sociedad. Aunque nosotros prendemos la televisión, nos encontramos con las noticias, ¿y qué es lo que vemos? Conducta de pecado. En hombres, en mujeres, en familias, en clanes, en grupos. En adultos mayores también. Estas 3 primeras acciones que nosotros acabamos de leer eran penas capitales. Si había un ladrón, si había un malhechor, si había un homicida, muerte segura. Es decir, el culpable sufre por sus actos. La Biblia nos va a mostrar de dónde vienen las malas conductas, y eso es lo que yo quiero poner en su mente. Hablemos del homicida, del asesino. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? El 6º de los 10 mandamientos prohíbe la muerte injustificada de una vida humana. El hombre no fue creado para matar a otro. El hombre nunca fue creado con el deseo de asesinar a otro.
el hombre fue creado a la imagen de Dios, pero una vez que entró el pecado, cambió su forma de actuar y de pensar. Fue un hombre propenso al mal, a hacer el mal, a violentar el uno con el otro. Basta que dos autos se crucen y sale lo peor del ser humano, en defensa de que yo tenía que pasar primero. Basta que no te atiendan a la hora determinada en un lugar y viene la alteración y viene la violencia contra la persona que está ofreciendo los servicios. Éxodo capítulo 20, versículo 13 dice, no matarás. Éxodo 21, 12 dice, el que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Sufrimiento producto de la causa del pecado. Pero ¿qué es lo que nos dice el apóstol Juan? Primera de Juan capítulo 3, versículo 11 al 12 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y da un ejemplo, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y el texto hace una pregunta. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Cuál es la respuesta? ¿Usted la sabe? Lea el texto. ¿Qué dice? Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Y hace una comparación. Y las de su hermano, justa. Entonces nosotros en este texto vemos un claro ejemplo de un hombre injusto capaz de desobedecer al mandato de Dios. Pero también vemos un hombre justo capaz de obedecer el mensaje de Dios. Caín claramente no amó y motivado por las obras injustas, actuó asesinando, porque sus obras eran malas. La pregunta de meditación de esta mañana, entonces, ¿de dónde vienen estas malas conductas? El texto nos muestra que vienen del maligno, Satanás y sus demonios, influenciando este mundo de maldad. La mayoría de ustedes saben que mi esposa estuvo prácticamente 2 semanas en el hospital acompañando al tío. Habían 3 box, los 2 primeros ocupados, el tercero desocupado. Un día llega a casa y me dice, ocuparon el tercer box de un joven que había sido apuñalado. Karen le habló a él del Señor, pero en su mente y en su corazón, yo salgo de acá y va a pagar el doble. Es la conducta de pecado. Es el deseo de hacer justicia. Es el deseo de involucrarse en este mundo influenciado por la maldad y no por la palabra del Señor en el corazón del hombre. La Biblia nos habla del ladrón. ¿Usted ha sido víctima de un robo? Yo creo que el 99,9% algo nos han robado en alguna parte. Nos han abierto el auto. Una vez pensé que me habían robado la moto y llamé a Carabinero y vi que él estaba estacionado en otro lado. Tuve que cortarlo. Lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí. Lo más probable es que usted haya sufrido robo. ¿Sabe que nuestra iglesia sufrió un robo? Y nos reventaron las puertas, dejaron la embarrada arriba, y vimos en la cámara saltar al hombre, y fuimos con el pastor a Carabinero, y hicimos la fila, y le llevamos así una foto impresa del ladrón, haciendo justicia, y los carabineros la toman y dicen, el Manuel. No es Manuel Mardones, por si acaso. Él está acá renovado, regenerado por la sangre de Cristo. Fue una casualidad de nombre nomás. El Manuel era conocido. Ya lo habían tomado detenido porque había entrado a otra propiedad y necesitaba robar. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hacen mención acerca del robo. ¿Qué es lo que dice el 8º mandamiento?
No hurtarás. Este es un mandamiento corto. Para los que tienen problemas con la memorización, aquí tiene uno. 20:15, no hurtarás. Y si hay juegos bíblicos de memorización, aquí tiene uno. ¿Cuál es? Éxodo 20:15, no. Listo, ya se lo sabe. Recuerde que los mandamientos, los 4 primeros mandamientos están enfocados a Dios y los 6 al prójimo. Y este mandamiento de no hurtarás es bien general, es bien amplio en todo su sentido. Por ende, la interpretación también es amplia. ¿Y qué queremos decir con esto? No se debe robar a nadie. No se debe robar bajo ninguna circunstancia. Quiero traer a su mente cuando tuvimos el terremoto del 2010, gente saqueando, ¿cierto?, lavadoras, aprovechando la oportunidad. Aprovechando la oportunidad. Cuando fue el estallido social, me estaban regalando pack de cerveza. Ahí las tengo en mi casa. No, mentira. No se debe robar nada, no se debe robar en ninguna circunstancia, no se debe robar a nadie, no se debe robar en ningún momento. Robar es la apropiación indebida de bienes ajenos contra la voluntad, obviamente, del dueño. Y en ese tiempo de Pedro, el ladrón recibía sentencias y penas largas en prisión. No hurtarás es un mandamiento fácil de entender y fácil de memorizar. ¿Usted se lo transmite a su hijo? ¿Sí o no? Sí, pues. Llego con una goma del colegio. ¿Y de quién es esta goma? Vaya y devuélvala. Llego con una parca. No es tan... No es. Pero los niños llegan con cosas que no le pertenecen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Guiarlos en la palabra del Señor para decirle, tiene que devolver esto porque no le pertenece. Entonces, cuando nosotros pensamos en el robo, caemos en el error de hablar de personas y estigmatizamos sin educación, sin preparación, sin oportunidades, hombres o mujeres de bajos recursos, no solo con pobreza material, sino que también intelectual y espiritual. O sea, vemos a alguien medio malacatoso y cruzamos, o nos devolvemos. No hay que equivocarse, hermanos. El robo va desde personas con recursos y preparados profesionalmente, lo que en Chile se llama el delito de cuello y corbata, a personas sin recursos ni preparación, lo que en Chile llamamos el delincuente común. Es decir, el robo afecta o cruza todo el espectro de la condición social y económica. Cosa de que usted vea las noticias nomás. Pablo refuerza el mandamiento. En Efesios capítulo 4, versículo 28 dice, el que roba, no robe más. Así de simple. Es un mandamiento que nosotros transmitimos a nuestros hijos. El egoísmo, la frustración, el enojo, la envidia, la rebeldía, la avaricia, la codicia, el deseo de acumular bienes o riquezas, fruto de esta naturaleza pecaminosa caída, lleva a la conducta de querer posesionarse de otras cosas que no son mías para yo disfrutarlas. Veía en la semana un Reels en Instagram de un joven que iba a salir a trabajar y le pedía al Señor que lo acompañara. Pero él decía, las abuelitas tranquilas, las embarazadas, los niños, no los voy a tocar. Pero le pedía a Dios, porque para él era un trabajo. Y la Biblia dice, no hurtarás. Cuando hablamos en el tiempo de Pedro, los esclavos que realizaban estas prácticas utilizaban el robo como un acto de justicia. Por el trato duro que ellos les generaba, robaban para ponerse a cuentas. ¿De dónde vienen las malas conductas? Dijimos, ¿cierto?, de Satanás, de la influencia. Este texto nos muestra de la naturaleza pecaminosa. Hablamos del malhechor. ¿Qué es lo que es un malhechor en la Biblia? Eran personas que practicaban delitos, actos ilícitos o inmorales, quebrantando claramente la ley de Dios. Y eran quienes ejercían violencia contra otras personas.
Proverbios 17:4 dice, el malhechor escucha a los labios perversos. Medita, por favor. Si no estás influenciando a tus hijos con la palabra del Señor, ellos van a ser influenciados por otras voces, por otras bocas, por otros pensamientos, por otras ideologías, por otras conductas. Hay un malhechor que la Biblia destaca, y es aquel que está crucificado junto a Jesús. Y a mí me encanta esta parte de la Biblia. La utilizo mucho. Lucas 23, del 39 en adelante. Y uno de los malhechores que estaba colgado allí lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este, refiriéndose a Cristo, nada malo ha hecho. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos una conversión al cristianismo, claramente. Aquí vemos cómo el Señor utilizó su muerte para seguir predicando el Evangelio y darle oportunidades a aquellos que estaban perdidos en sus delitos y pecados. Este malhechor confiesa, yo estoy justamente crucificado aquí porque he hecho lo malo. Y recuerden que hemos enseñado muchas veces que la cruz era la condena más vil de los peores delitos y que mostraban al hombre públicamente para acusarlo, para condenarlo, para denostarlo. Entonces ese hombre asumió su culpa. Sí, soy pecador, pero también reconoció a Cristo y lo reconoció como Dios, diciendo esto maravilloso al otro malhechor, ni siquiera temes tú a Dios. Reconoció que él que Jesucristo obviamente no había pecado. Este nada malo ha hecho. Y lo proclamó, lo confesó como Rey y Salvador. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, en ese reino eterno, en ese reino glorioso. Por la justicia del hombre, ese malhechor, podríamos decir, estaba justamente crucificado. Pero cuando vino a Cristo, entendió que había sido influenciado por este mundo, entendió que era de una naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que hizo? Entregó su vida al Señor. ¿Y Cristo qué le proveyó? Bueno, el perdón y la salvación, es decir, la vida eterna. Vuelvo a la pregunta de meditación. ¿De dónde vienen las malas conductas? De un corazón separado de Dios. Piensa en esto, hermanos. Tus hijos van a ser influenciados por este mundo. Piensa que tus hijos son de una naturaleza pecaminosa. Están muertos espiritualmente hasta que no entregan su vida a Cristo. Y la influencia de un corazón separado de Dios hace que las conductas sean reprobadas por Dios. La Biblia dice que estas obras de la carne nacen del corazón. Marcos 7, 20 al 23 dice así, y dijo, lo que sale del hombre es lo que contamina, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el homicidio, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, la sensualidad, la envidia, la calumnia, la soberbia, la necedad. Todas estas maldades salen del interior y contaminan al hombre. Un corazón no regenerado. Por eso es que es necesario que tomes el desafío de educar el corazón de tus hijos con la palabra de Dios, con el consejo bíblico. Pastor, yo ya soy mayor. Nietos, sobrinos, tienes que abrir tu boca para predicar el Evangelio. Entrometido es alguien que
La palabra en griego es alotriepiskopos. Lo estudié toda la semana y me salió mal. ¿Qué significa esto? Alguien que se mete en cosas ajenas. Yo no quiero decir que aquí hay hartos alotriepiskopos. Lo dice la Biblia. Un agitador, un buscapleitos. Entonces Pablo, ¿qué es lo que hace? Exhorta a los creyentes de Tesalónica. ¿A qué cosa? A trabajar ocupándose exclusivamente de vuestros asuntos. No te metas con el de al lado. Enséñale a tus hijos. Y usted también aprenda. Primera de Tesalonicenses 4:11 dice, ya que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos tal como lo hemos mandado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 11, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Iba a utilizar un término coloquial, pero no lo voy a utilizar. Piénselo usted. ¿De dónde vienen las malas conductas? ¿De dónde vienen estos malos pensamientos? Del maligno. Satanás y toda su influencia en este mundo de maldad. De la naturaleza pecaminosa del hombre. Por eso es que se hace necesario poder predicar el Evangelio. Por eso es que nos estamos preparando para el 31 de octubre y poder ser luz en medio de ¿qué? De las tinieblas. Y de una vida sin Dios, separada de Dios. Usted ha visto en la tele, usted lo ha escuchado quizás presencialmente, cuando hay personas que están en la cárcel y van ciertos hermanos de congregaciones y predican el Evangelio. Y estas personas cambian su conducta, son evangelizadas. ¿Por qué? Porque llevan el Evangelio de Jesucristo a personas que están en presidio. Y estas personas, los que son genuinamente, ¿cierto?, entregan su vida al Señor, nace este testimonio. Y yo sé que usted lo ha escuchado. Yo antes era un ladrón. Yo antes era un homicida. Yo antes era y daban a entender su vieja vida comparada con esta nueva naturaleza. Si nosotros queremos que nuestros hijos tengan buenas conductas, no sean homicidas, no sean malhechores, no sean ladrones ni entrometidos, el pastor Patricio daba un ejemplo claro como fundamento de la familia, que es Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Quién debe amar al Señor? El padre, la madre. Versículo 6. Y estas palabras que usted obviamente ya conoce, que están arraigadas en su mente y en su corazón, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Viene el trabajo con el versículo 7. Y diligentemente, con eficiencia, con eficacia, las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso habla de relación entre los padres y los hijos. Número 2, disciplina y juicio. Versículos 16 y 17, voy a pedir que lo pongan en pantalla, pero no lo vamos a leer por tiempo. ¿Qué es lo que habla este versículo? ¿Qué es lo que resumimos nosotros con palabras en este versículo? Me meto al texto y veo palabras que me llaman la atención. Vergüenza, tiempo, juicio, a creyentes y a no creyentes. El sufrimiento del cristiano se da por hacer la voluntad de Dios. Pero por otro lado vemos a Satanás, que va a utilizar diferentes artimañas con el fin de destruir vidas espirituales, con el fin de separarte de tu comunión con Dios. Eso es así y nosotros lo vemos reflejado en el texto. El texto nos dice no avergonzarse. Recuerde que estamos hablando en el contexto del sufrimiento de la persecución. El creyente no debe avergonzarse porque haciendo las cosas bien, está sufriendo. Porque esa es la voluntad de Dios. El sufrimiento
enmarcado en Cristo, no debe producir vergüenza. Lo veíamos la semana pasada, debe producir regocijo, gozo. Entonces, ¿qué debiera producir vergüenza en el creyente? Si yo estoy sufriendo por causa de Cristo, mi corazón debe estar regocijado. Pero ¿qué debería producir vergüenza en ti, hermano? ¿Sabe qué cosa? Dígalo usted. El pecado, la maldad, no hacer la voluntad de Dios, incumplir el mandato de Dios en tu vida, desobedecer el servicio que Dios a ti te ha encomendado, no cumplir con las tareas asignadas, no poner a disposición tus dones al servicio de la iglesia, no amar a tu hermano, murmurar de ellos. Eso a usted le debería producir vergüenza. La persona sin Dios no le produce vergüenza robar, mentir, engañar, odiar. Al contrario, se jacta de eso. Es un triunfo haber robado un auto de alta gama. Se vanagloria mostrando el billete, la gargantilla, el reloj, las armas. Se jacta de aquello que hizo, porque no le avergüenza. Y no le interesa afectar vidas, menores, ancianos, personas enfermas. No le avergüenza. Y ahí es donde viene, por un lado, la disciplina de Dios para el creyente, que le llamamos juicio, y por otro lado, el juicio a los no creyentes. El texto dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Cuando nosotros hablamos del tiempo, este tiempo es donde Dios hace las cosas, enmarcado obviamente en el juicio a los creyentes que deciden, ojo con lo que estoy diciendo, que deciden vivir una vida practicando el pecado. No me encontré con el pecado. Yo decido llevar una vida en pecado. Cuando hablamos de la palabra juicio, es crima en griego y se refiere a un proceso judicial y tiene relación con el pecado de alguien. Y ahí es donde Dios viene y trae la disciplina a este creyente. ¿Producto de qué? Del pecado. El Hijo de Dios es disciplinado por el Padre. Dios hace un juicio. Tal cual, ojo, tal cual lo hace usted cuando sus hijos desobedecen a su mandato. Porque yo me imagino que usted disciplina a sus hijos cuando es necesario hacerlo. Y cuando hablo de disciplina, no estoy hablando actos de violencia. Estoy llevando a enmarcarlo lo que la Biblia dice. Cuando hablamos entonces de este juicio divino, es la decisión que Dios toma sobre el pecado del creyente. Dios disciplina y tiene un propósito en esto, y es buscar, por un lado, el arrepentimiento. Como dice el rey David, he pecado contra el cielo, contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y por otro lado, alcanzar la pureza. Como dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Llevar la limpieza a la casa de Dios, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Dios usa el juicio en un sentido positivo y purificador para el creyente. Job capítulo 5, versículo 17, he aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Entonces Pedro hace una pregunta, ¿cuál será el fin de los que no obedecen a Dios? La disciplina del Señor no es para condenación. Usted es justificado por la fe. Pero aquellos que no, usted conoce lo que la Biblia dice. Usted sabe lo que va a pasar con aquellos que están comprometidos con el mal. La meta final claramente es el juicio en el gran trono blanco. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Es decir, el final de los impíos será definitivamente un juicio ante el trono blanco. Es decir, una muerte perpetua o lo que la Biblia llama la muerte segunda. Disciplina. ¿Cómo nosotros, y voy a hablar de la parte práctica de cómo lo hacemos como iglesia? ¿Cómo hacemos entonces como iglesia, el equipo pastoral, cuando hay que disciplinar a una persona? Confrontamos el pecado del hermano o de la hermana a la luz de lo que la Biblia dice, no a la luz de las experiencias del equipo pastoral. Esta disciplina nosotros le llamamos este proceso de restauración, que a través del consejo bíblico hacia el hermano o la hermana llegue a ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Y este arrepentimiento lo lleve a retomar su comunión con el Señor. Esto obviamente lo hacemos también apoyado por nuestras esposas. Pieza fundamental y clave también dentro de este proceso de restauración. Y una vez que cumplido el proceso de restauración, ¿qué pasa con este hermano o hermana? Retoma su servicio dentro de la Iglesia Bautista Vía Nueva. Pero hay un juicio cuando hay una práctica de pecado. Número 3 y final, versículo 19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Número 3, encomendar tu vida a Dios. Sabemos que el creyente va a sufrir, ¿sí o no? Va a estar enmarcado dentro de la voluntad del Señor. La palabra dice, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. La palabra encomendar, paratitsemi, dice, estoy poniendo al lado, colocar junto. Cuando nosotros hablamos de encomendar la vida a Dios, estamos hablando de entregarse a Él, colocarnos junto a Él, ponerme al lado de Dios. Y el fruto de esta relación entre Dios y yo va a llevar al creyente claramente a hacer el bien. ¿Por qué? Porque va a estar siendo influenciado por el poder de Dios y su palabra. Vemos aquí a matrimonios, a personas, a hermanos que presentaron a sus hijos al Señor. Y ante toda la congregación, estos pequeños, ¿cierto?, que nada entienden y nada saben, pero que tienen que ser instruidos por la palabra del Señor. ¿Hacia quién es el compromiso? Hacia los padres. Entonces nosotros tenemos que ver que estos padres efectivamente estén transmitiendo el mensaje de Cristo a sus hijos. Ellos deben ser enseñados en Cristo. Los padres deben proveer el recurso de la Biblia. Y tenemos la fe y la confianza que en algún momento estos pequeños entregarán su vida a Cristo. Ellos tienen que mirar también el poder de la cruz como tú un día lo hiciste. Ellos tienen que ser confrontados por sus pecados y tienen que entender la muerte de Cristo como el paso a la salvación. Ellos también van a sufrir aflicciones, no tenga duda de eso. Pero ellos deben ser guiados por el camino correcto, por la senda de Cristo, llevarles y proveerles la palabra de Dios, colocarlos junto a otros niños, para que estos niños se vayan influenciando mutuamente y se vayan desarrollando. Piense usted en la Iglesia Bautista Vía Nueva si Cristo no viene antes, 10 años más. ¿Quiénes serán los líderes? Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Estamos fomentando una vida en santidad? ¿Estamos fomentando una vida apartada del pecado? ¿Estamos fomentando una vida en obediencia a Cristo? Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Proverbios 16:3 dice, encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Fíjate que el texto habló de homicidas, de ladrones, de malhechores, de entrometidos.
Simplemente que eso fue el resultado de personas que fueron influenciadas por el mal. En la práctica, en este punto, enseña, fomenta e incentiva hábitos espirituales. Fomenta la oración en tu casa. Fomenta los devocionales en tu casa. Fomenta congregarse en la iglesia. Fomenta la lectura bíblica. Incentiva, enseña. Y padre, sé tu ejemplo. Líder, sé tu ejemplo para tus hijos en el amor y en el servicio al Señor. De ahí viene la importancia de encomendar sus almas a este fiel Creador. ¿De dónde vienen los malos hábitos? De una vida completamente separada de Dios. Oramos. Señor amado, te damos tantas gracias por tener esta oportunidad maravillosa de poder abrir tu palabra, exponerla. Y te rogamos que trates con nuestra vida. Si en algo estamos fallando como padres, te rogamos, Señor, que nos des la luz, las herramientas para poder educar a nuestros hijos, a nuestros niños de la iglesia, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, de buena manera, Señor. Y que los ancianos de esta iglesia, los hombres y mujeres, adultos mayores, podamos ser ejemplo para todos los que vienen detrás nuestro, Señor. Podamos ser ejemplo en santidad, podamos ser ejemplo en comunión, podamos ser ejemplo en servicios, en dones, en todo lo que se ponga por delante, Señor, nosotros podamos ser ejemplo para nuestros hijos. Ponemos esto en tus manos, Señor, rogando para que bendigas nuestro andar, para que nos ayude durante toda esta semana a estar en comunión plena contigo a través de estos hábitos espirituales. Gracias te damos, lo hacemos en Cristo Jesús. Amén.